El día de hoy, el historiador mexicano Arnaldo Córdoba falleció este lunes a los 77 años de edad. Así ha sido informado por sus familiares. El politólogo y también profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México será velado en los servicios del ISSSTE en la calle de San Fernando, al sur de la ciudad. Militante de izquierda, fue autor de varios libros sobre la Revolución Mexicana. Él fue investigador emérito de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores, y sus temas fueron las instituciones políticas, la historia y el sistema político mexicano. Córdoba era doctor en Derecho en Ciencias Políticas en la máxima casa de estudios. Él nació en 1937, era considerado un especialista en el estudio de la filosofía de Kant, Hegel, Marx, Maquiavelo y otros clásicos de la teoría política. Su prolífica bibliografía incluye títulos indispensables para entender el estudio moderno de la historia nacional. Entre sus obras destaca La formación del poder político mexicano, esto de 1972, La ideología de la Revolución Mexicana, del 73, La política de masas del cardenismo, de 1974, y La revolución y el Estado en México, de 1989. Fue un reconocido activista político y también fue uno de los fundadores del Partido de la Revolución Democrática, con el que llegó a ser diputado federal de 1982 a 1985, esto en la 52ª legislatura. Arnaldo Córdoba era el padre de Lorenzo Córdoba, quien es consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. En la línea telefónica tenemos al doctor José Fernández Santillán, filósofo político, quien nos va a hablar acerca de Arnaldo Córdoba. Profesor, muchas gracias por tomarnos esta llamada. Muy buenas noches. ¿Cuál sería Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Sí nos escucha? ¿Sí? Sí, perfectamente. Doctor. Bueno, perfecto. A sus órdenes. Profesor, platíquenos, por favor, ¿cuáles eran las líneas de pensamiento? ¿Cuáles son estas líneas de pensamiento que distinguieron a Arnaldo Córdoba en estos escritos de los que nos hablaba hace un momento Huemanzin, que tienen que ver con la historia política de México, temas como el cardenismo, la Constitución, la conformación de la identidad política de los mexicanos? ¿Cuáles serían esas líneas? Bueno, primero una aclaración. Soy José Fernández Santillán, alumno de Arnaldo Córdoba. Él me formó desde la licenciatura, luego en la maestría y en el doctorado. Y gracias a él fui a Italia a estudiar. Él me indicó que fuera con Norberto Bobbio, y gracias a él, Arnaldo, traje la obra de Norberto Bobbio a México, porque Arnaldo Córdoba estudió en Italia a fines de los años 60 con Umberto Cerroni. Siempre su pensamiento histórico y filosófico estuvo vinculado a Italia. De hecho, él se casó con una italiana, Ana Paula Vianello, su compañera de toda la vida, y procrearon dos hijos, Lorenzo Córdoba Vianello y Ana Paula Córdoba Vianello. Ahorita me encuentro en la Universidad de Georgetown. Gracias a él y a las enseñanzas que él me dio, pues soy lo que soy. Ahora, entrando en materia de su pregunta, Arnaldo siempre vinculó el pensamiento de los clásicos, que a mí me enseñó Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, e incluso Aristóteles, Sócrates, y la historia, en especial la historia de México. Entonces, con la potencia del pensamiento político de los clásicos, arrojó luz para entender mejor a la historia y a la tradición política mexicana. Entonces, por ejemplo, su obra, que se llama La formación del poder político en México, que ustedes nombraron, está hecha a partir de Hobbes y de entender cómo el Estado mexicano postrevolucionario se fue formando como un verdadero y propio leviatán. Y luego, para entender el proceso de democratización en el que estudió y él mismo participó desde la izquierda, también fue fundamental la obra de Rousseau, de Montesquieu, de John Stuart Mill, de John Locke, etcétera. Entonces, combinó el estudio de los clásicos con el profundo conocimiento de la historia mexicana, pero además no se quedó en la pura teoría, sino que él mismo
aplicó sus conocimientos a la práctica, y él mismo fue un militante de la izquierda, y también hay que agregar que fue diputado en la 52 legislatura. El fundador del Partido de la Revolución Democrática, también. Sí, pero también en los antecedentes del PRD, él estuvo como fundador del PSUM, del Partido Socialista Unificado de México, y del PMS, del Partido Mexicano Socialista, y también fue miembro activo del grupo del llamado Movimiento de Acción Popular, o el MAP, y estuvo muy vinculado a personas y intelectuales de mucho renombre, como Carlos Pereira, como Cordera, Rolando Cordera. Rolando Cordera. Sí, y que gente con la que militó en las luchas sociales en nuestro país, también en las luchas sindicales, y desde luego su vida está ligada íntimamente a la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuando le dieron el emeritazgo, es decir, lo nombraron, alcanzó el nivel de profesor emérito, él mismo dijo que no podía entender su vida sin su trayectoria dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y por cierto, hay un dato muy importante que vale la pena destacar ahora que él ha partido. Fue el primero en obtener el doctorado en ciencia política en 1972, y quienes tuvimos el privilegio de estar en su examen doctoral, pues con él la facultad alcanzó ese grado, porque antes era Escuela de Ciencias Políticas y Sociales, y cuando se doctora, Arnaldo le dio la calidad de Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Pues muchísimas gracias, doctor José Fernández Santillán. Gracias por habernos acompañado, profesor. Muy buenas noches. Buenas noches, y descanse en paz, y mi pésame a su familia, y en especial a Lorenzo. Desde luego, desde luego. Desde luego, y bueno, también de parte nuestra un abrazo, una solidaridad con la familia de pues este hombre que ayudó a echar luces sobre la conformación política histórica de nuestro país. Vamos a tener más comentarios en un momento más. Vamos a platicar con otras personas que han estado cerca del pensamiento y de la vida cotidiana de este hombre, para bueno, pues entender un poquito más qué ha ocurrido a través de su obra y de su vida, ¿no? Así es. Lorenzo Córdoba, bueno, desde luego una persona que también hemos tenido cercana, entonces bueno, pues una verdadera pena. Bien.